Me especialicé este año pasado en etología clínica, ¿vale? Hice el máster en Barcelona, en la Autónoma, y ya ahora presto aquí mis servicios como etóloga y como veterinaria clínica. Entonces hoy la clase, digamos que es de educación básica en cachorros. Cualquier duda que tengáis, esto vamos a hacerlo muy familiar, levantáis la mano sin ningún problema y me la preguntáis. Bueno, esta es mi perrita, que entra al principio y al final. Y bueno, primeramente vamos a hablar de qué es la etología, ¿vale? La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal dentro de la veterinaria. Nuestros objetivos es, el principal de todos, prevenir, que para eso estamos aquí, para eso se dan estas charlas, para intentar que no haya problemas de comportamiento. Una vez que hay problemas de comportamiento, lo ideal es diagnosticar. A nosotros no vienen con un síntoma, que se orina en casa o que es agresivo, y lo que hay que hacer es averiguar el por qué, cuál es la causa que le motiva para realizar eso. Y ahí es cuando ponemos un tratamiento u otro. Y ahí entra la tercera parte, que es tratar los problemas de conducta. Por otro lado, también nos sirve para diagnosticar enfermedades clínicas que inician con un problema de comportamiento. A veces una agresividad se da simplemente por un dolor y tú simplemente ves ese síntoma y entonces nosotros llegamos a ese diagnóstico clínico. Y luego para perros de trabajo, bien perros guía o perros que detectan explosivos y todos. Como problema de comportamiento es aquella conducta que va a causar lesión o enfermedad tanto en el propietario como en el animal. Y también aquello que resulte peligrosa o simplemente que es molesta. Como ellos tienen que convivir con nosotros, no pueden realizar todas sus actividades que ellos querrían, sino que se tienen que adaptar también a nuestra forma de vida, igual que nosotros a su forma de vida. Entonces, bueno, esto os lo voy a resumir, que simplemente nosotros, como se estudia, es mediante diferentes preguntas. El qué hacen los animales, que eso se hace mediante la observación, y por qué actúan así. Eso se hace mediante 4 puntos. Primero, el control, que lo que te plantea son las cuestiones fisiológicas. Aquí entra el Unwell, del que hablaremos después, que es como ven... Aquí hay un sitio, si quieres. Que es como ven los animales el ambiente, ya que dependiendo de cómo lo vean ellos, vamos a tratar de entender el por qué realizan unas acciones u otras. Luego está la ontogenia, que es el cambio, la evolución del animal, el cambio que va dando desde que nace hasta que se hace adulto. Y aquí es donde entra su temperamento. Luego la función del por qué está actuando así y la evolución a lo largo de toda la historia, desde que el perro es lobo hasta que el perro es perro. La domesticación del perro, en los estudios actuales, lo que se ha visto es que proviene del lobo gris, que había diferentes teorías, una que era el perro el que se acercaba a los humanos en busca de comida y ahí empezó la domesticación, y otra de las teorías era que los humanos cogieron cachorros de lobo y los empezaron a tener para ellos domésticos. Actualmente se cree que es la segunda, que fueron los humanos los que capturaron los cachorros. Existen diferentes estudios donde se vieron que en diferentes partes del mundo hubieron 4 eventos a la vez. Esto fue hace más de 14.000 años y se da principalmente en el cercano oriente. La diferencia entre el comportamiento del lobo y del perro es que el lobo tiene un marcaje con orina muy bajo, el ladrido también es muy bajo, la predación obviamente es muy acusada, la relación con extraños es de evitación, la neofobia, que es el miedo a lo nuevo, es bastante alta y una habituación muy lenta, y el hecho de que pueda ser adiestrado es bastante bajo. Cuando el lobo empezó a estar con los humanos se dieron muchísimas mutaciones, ¿vale? Si por ejemplo tardan 10.000 años un animal normal en un hábito, en su hábito habitual, en realizar todas esas mutaciones, ellas lo hicieron en 1.000 años, mientras que otro a lo mejor tardaban 10.000. O sea, fue muy exagerado. En cuanto a comportamiento social, son las relaciones que se establecen con los miembros con los que convive. Simplemente voy a hablaros de 2, ¿vale? Que esto es bastante adaptable y complejo. Vamos a hablar, por un lado, de las afiliativas. La conducta afiliativa es la que proviene de la cohesión y el vínculo social. Y aquí entra el lamido, el juego y el saludo y el acicalamiento. Y esto lo que crea es un vínculo. Es lo que tenemos que conseguir con nuestro animal. Entonces, una de las mejores formas es mediante el juego. Así mejoramos la relación que tenemos con él
Es bastante adaptativo y produce ejercicio físico y mental. Importante que cuando estéis jugando con él, una vez que termináis de jugar vosotros, él muchas veces no lo entiende y quiere continuar jugando. Entonces siempre lo ideal es darle una orden de finalización. Lo ideal siempre es ofrecerle una alternativa que también sea agradable, que no acabe el juego y sea algo desagradable, finalizar. Por ejemplo, cogéis un puñado de trocitos de pavo y cuando eso le decís, hemos acabado, y soltáis los trocitos de pavo y le hacéis un busca. Entonces empiezan a buscar lo que es el alimento y de esa forma es agradable la finalización del juego. Porque si no, muchas veces ellos no lo entienden y continúan. Y es cuando empiezan a morderos la mano, a morderos los pies y vosotros ya no queréis, ya no sabéis qué hacer. Entonces lo ideal es que aprendan que eso ya finaliza. Vale, hay diferentes tipos de juego. El juego que juegan a morderse, el jugar a tirar, el perseguir, como por ejemplo es una pelota. La pelota siempre cuando empiezan a mordisquearla forma parte del juego porque es como la caza. Entonces siempre cuando cogen la presa empiezan a morderla y por eso muchos tardan mucho en soltarla. Y luego la gran pregunta, cuando os cogen un calcetín, ¿qué hacéis? Quitárselo. Salís corriendo detrás y le decís, no, para. Pues él consigue lo que quiere, que es jugar. Le da igual que le regañéis, le da igual que le digáis un no, le da igual. Él lo que quiere en ese momento es que estéis detrás suyo y que le estéis siguiendo. En ese momento lo ideal es ignorarle, no entrar en su juego, ignorarle completamente y buscar una alternativa. Por ejemplo, te vas a la cocina y abres la nevera. Seguro que el animal deja el juguete y va corriendo a ver qué estás sacando. En ese momento le das una orden, siéntate, muy bien, venga, le das y luego ya disimuladamente le quitas con lo que estaba jugando él. Pero si tú vas detrás, luego empiezan de que se esconden, se los comen y eso es bastante importante desde el principio evitarlo. Cuando eso, ignorarles y ofrecerle una alternativa mejor. Si por ejemplo muchos que tienen asociado el Kong con lo mejor, el Kong que es el juguete que tiene un agujero dentro donde metes comida, importante eso, que la comida que metéis ahí tienen que tardar en sacarla, no es meter pienso y ya está. Entonces lo ideal es que metáis algo sólido como pienso, por ejemplo un poco de latita o un poco de quesito, algo sólido, otro poco y entonces que se tire ahí un rato. Luego en verano también se lo podéis congelar y entonces tarda muchísimo más en hacerlo, en sacar todo lo que tiene. Otro de los comportamientos sociales son los agonísticos, que esos son las peleas. ¿Vale? Antiguamente, que ahora también está un poco de moda, se llevaba la teoría de la dominancia. Los perros sí que tienen parte de jerarquía lineal, pero no es la que crea esa agresividad entre ellos, sino que lo que se basa es en las circunstancias, en el ciclo sexual y en el aprendizaje. El hecho de que a un perro grande lo vea con miedo y lo vea como competencia es cuando va a mostrar esa agresividad. Ahora mismo lo que se sabe es que, aunque haya estructuras jerárquicas, como hemos dicho, no parece que sea la causa de agresividad y que no hay motivación de dominar. El hecho de dominar es como algo muy abstracto de en un futuro, estás pensando en un futuro de que vas a ser el líder y digamos que ese pensamiento no lo tiene el perro, sino él actúa más en ese momento con lo que ve. Y entonces es como, vale, este perro es dominante, o sea, este perro me está levantando la cola, me está mirando fijamente, le está dando señales de te voy a morder, y hay perros que se enfrentan y hay perros que al contrario son sumisos, que eso lo veremos después. La comunicación entre los perros, como hemos hablado antes, el Umwelt, que eso es el ambiente tal y como lo ve cada especie, es muy importante, porque nosotros lo vemos de una forma con nuestros sentidos, pero ellos lo ven de otra forma completamente diferente. Entonces es importante saber cómo ven ellos los diferentes sentidos para poder entender por qué hacen ciertas acciones. El gusto. Ellos no tienen una gran cantidad de papilas gustativas, por eso se comen lo que les pongas y les da bastante igual. Funcionan mejor cuando están calientes. Entonces, cuando veáis que son perros que en ese momento no quieren comer, que se encuentran algo mal, si le calentáis la comida, entonces es mayor probabilidad de que se la coma. ¿Vale? Esto en gatos es todavía más exagerado. Luego, pienso húmedo o seco. ¿Qué creéis que es mejor? El seco. Lo ideal es variar, que no tenga siempre la misma comida, ¿vale? El seco es más cómodo, el pienso seco y ponérselo con el vasito que te dan, la cantidad que le toca, pero sí que es verdad que lo ideal es variar de vez en cuando, porque a ellos también les gusta que haya diferentes comidas. Comida casera, bien o mal, pues como todo. Si le das comida casera únicamente, yo no lo veo bien, a no ser que estés informado de qué necesita y
seas un friki de la alimentación canina, que hay gente que lo hace muy bien. Pero si no fuera de eso, lo ideal es darle su pienso, pero bueno, darle un premio de vez en cuando en el momento adecuado de comida casera tampoco está mal, siempre y cuando sea un alimento que él puede comer. ¿Cuántas comidas? Más de una, ¿vale? Si no pasan mucha hambre y también es un momento bonito para ellos y especial, ¿no? La hora de comer. Entonces, que haya 2 veces en el día es mejor que una. ¿No es bueno tenerlo todo el día a disposición? Depende de cada perro. Hay perros que le dejas lo que le toca a disposición completamente y él se lo administra, eso es perfecto, pero luego hay otros que se lo comen según se lo pones y les dura un segundo. Entonces ahí depende bastante de cada uno. Sí que es verdad que no es lo mismo tener un plato de comida y estar tú solo en casa que ser varios perros. Si son varios, aumenta más el que se la coman más rápidamente. ¿Y comidas prohibidas? ¿Sabéis cuáles son las comidas? ¿Alguna comida prohibida para perros? Chocolate, uvas, ajo, cebolla. Tomate. Es fuerte, ¿no? Claro, pero bueno, eso no le crea mal si es bastante cantidad, pero... ¿La zanahoria? Bien, la zanahoria cocida, de hecho, cuando están No, malitos, cruda, está con cruz. no es mal. La berenjena. No es un espárrago. Son estas. ¿Qué tenemos? Hay la cebolla, el chocolate, el aguacate, es bastante tóxico, las nueces, el ajo, las uvas, en consecuencia las pasas. ¿Las nueces no? Las nueces no. ¿Por? A la mía me vuelven loca. Sí, pues hay unas, las de Valdavia creo que se llaman, que son especialmente tóxicas, pero no le deis ninguna. La leche es mala, a no ser que sea leche de perro. ¿Y el yogur? El yogur tiene bastantes bacterias, entonces no es bueno que se lo coman en gran cantidad, pero sí que un poquito, y sobre todo cuando están malos les ayuda. No es bueno porque es derivado del lácteo, pero sí por las bacterias. Entonces ahí sí que es bueno darle un poquito cuando están malos. Y el queso este Filadelfia, porque alguna vez en el com y tal para... Claro, igual, si es en poca cantidad no pasa nada. Si ya es bastante cantidad, sí. Pero el mito de que cuando llegan o el gatito que le pones la leche, mentira, ¿vale? Nunca, diarrea. Luego huesos, no se los deis, porque para eso hay huesos para perros, que son maravillosos y tardan bastante en roerlos, que es la función que queremos. Si son huesos de ternera y de pollo es lo peor, porque se astillan. Si son los típicos huesos grandes, en principio tardan bastante en roerlos, pero luego nos vienen con ellos en el estómago o en el intestino y para nada lo aconsejo, porque no le pasa nada hasta que le pasa. Entonces eso, más que nada por clínica, os aconsejo que no le deis. ¿Pero qué le pasa con esos alimentos? ¿Qué reacción tiene? Claro, depende. El ajo, por ejemplo, lo que le crea es anemia, igual que la cebolla, es una intoxicación. El aguacate es más tóxico, que afecta más al hígado. El alcohol, no darlo, eso lo asumo. Ningún tipo de droga. Oído. Aquí hay 2 cosas simplemente importantes. Que tienen más sensibilidad a sonidos de mayor frecuencia, por eso a veces hay perros que se asustan o ladran de repente por sonidos que vosotros no habéis escuchado, que no lo percibimos nosotros, pero que ellos sí. Y por otro lado, a los sonidos tenues tienen menor sensibilidad, por lo cual a veces están en el sofá y le hablas bajito y es que no se entera. ¿Sabes? No es que no te quiera hacer caso. Comunicación auditiva. Como sabéis, está el gruñido, lloriqueo, ladrido y aullido. Ahora, ¿cuándo se dan cada uno? El gruñido, cuando hay una amenaza, cuando hay juego o una advertencia social. Lloriqueo, para saludar, para apaciguar, cuando de repente le entra muy de golpe y quieren que se calme el otro animal. Cuando están frustrados, que es algo que vamos a hablar después de la frustración, y para búsqueda de atención. Cuando ellos quieran una búsqueda de atención y se pongan a realizar algún tipo de comunicación auditiva, lo ideal es ignorarles. El primer día que le haces caso ya es malo, ¿vale? Entonces ahí lo ideal es ignorar, irte, y igual, o le desvías o le ignoras y en algún momento se cansarán. Si en un primer momento ya le haces caso, ya aprende que de esa forma va a llamar tu atención. Por otro lado, el ladrido, que bueno, este sirve para muchas cosas, cuando está alerta o cuando se excita, advertencia defensiva, para jugar,
para recibir o para buscar atención. Y por último, el aullido, que este está bastante extinguido en perros, excepto en algunas razas que se da más, que es el mantenimiento territorial para localizar los miembros del grupo. También se hace mucho cuando están yendo a por una presa, que avisan a todo el resto de sus compañeros de que hay presa. Un reconocimiento individual para coordinar actividades sociales, como el ejemplo que acabo de dar, o cuando son reactivos a ruidos. Hay algunos que lo hacen ladrando y otros que lo hacen aullando. Principalmente razas como Husky o Beagle lo hacen bastante. El olfato. Esto no tiene nada que ver con nosotros. O sea, es algo que tenéis que pensar que nosotros que no tenemos olfatos en comparación con el perro. De hecho, ellos tienen dos tipos de olfato, el principal y el accesorio, ¿vale? El principal es el nuestro. Este lo que tienen es una mayor sensibilidad, o sea, tienen mayor todo que nosotros, y una mayor agudeza, que tiene mayor capacidad de discriminar concentraciones muy pequeñas diferentes y saber cuál es cuál, y cualitativa, que distingue dos olores muy similares. O sea, en esto ellos son dioses en comparación con nuestro olfato. Y luego, por otro lado, está el accesorio. El accesorio se encarga de captar las feromonas. Las feromonas son unas sustancias químicas volátiles que cada especie la echa al exterior para que el otro lo capte. Entonces ellos tienen un órgano que se encuentra arriba del paladar en el caso de los perros, que es el órgano vomeronasal, que nosotros lo tenemos involucionado. Entonces, esto lo captan mediante lengüeteo, que es que se ponen a hacer así, y eso es que empiezan a captar feromonas, que en los gatos es cuando levantan hacia arriba el labio superior, que hacen así, y empiezan a mirar. Ellos, como lo tienen en el incisivo, lo captan más por la encía, mientras que el perro tiene que entrar arriba y lo hace mediante lengüeteo. Eso pasa directamente al sistema límbico. El sistema límbico es una zona del cerebro donde se dan las emociones. O sea, ahí no son conscientes, digamos, que es algo muy impulsivo, todo lo que tenga que ver con feromonas, ¿vale? Y las feromonas que tienen los perros son las faciales, que esas son las que se encuentran aquí, y eso se da, por ejemplo, en gatos están más desarrolladas, que empiezan a restregarse por todo. Eso es para dejarte las feromonas y que sepan que huelen a ti. Eso es social, ¿vale? Que es familiaridad de objetos con los que marcan. La podal, que es marcaje territorial, es la que cuando después de orinar empiezan a escarbar, ahí están dejando su huella. Aparte de la orina, dejan también toda la que tienen interdigitalmente y la van dejando en el suelo. La perianal, que esta es la que todos conocemos, que es la que está en la foto, que por eso ellos se huelen, que es la señal de alarma y reconocimiento individual. Ellos tienen unas glandulitas al lado del ano que sirven para que las heces se lubriquen más y también tienen ahí feromonas. Entonces esas feromonas son las que dicen bastante del animal. Es como si yo me presento, te digo qué he estudiado, quién soy, dónde vivo, pues para ellos simplemente con olerse. Por eso es muy importante que se huelan. Y luego después de olerse hay algunos que dicen, este perro es bien, me pongo a jugar, y otros que es como, uy, con este no cuadro, ¿vale? La urogenital, que es la sexual. Por eso si un perro macho entero huele una hembra, la puede oler a 2 calles más para allá y se va directo, o sea, entra directamente a lo emocional. El animal no piensa ahí. Entonces eso es bastante difícil de paliar mientras que sea un macho entero. Y la mamaria, que es la de apaciguamiento tranquilizadora. Esta es la que vamos a hablar ahora porque es la única que se ha podido comercializar. En gatos no sé si sabéis que existe el Feriway, el Feriscratch, que esos son feromonas que ayudan a que estén más relajados. Pues en perros la única que se ha conseguido producir es esta, la feromona apaciguamiento canino. Son feromonas que produce la madre cuando está lactante y entonces los cachorros, que son los receptores, la captan. Ellos lo que hace es que disminuye la agresividad y disminuye el estrés. Entonces, estos receptores no se van a lo largo de la vida. Por eso es importante de que han conseguido coger esta feromona y aislarla, porque es algo que les va a tranquilizar. Entonces, se llama Daptil, que es la DAP, ¿vale? Pues alguna vez la veis en el mercado y existe en collar, en spray y en difusor. Principalmente funciona cuando acabáis de adoptar un perro que es cachorro y lo lleváis a casa. Como es la primera separación con la madre, ya no tiene esas feromonas, ya no se la dan. Entonces ahí es ideal comprar el collar, porque lo que hace es que le da esas feromonas, que aunque no sean directamente de la madre, hace que el animal esté más tranquilo porque las sigue recibiendo, ¿vale? Luego también
ayudan en la ansiedad por separación y cuando tienen problemas con el coche. Entonces, bueno, esta la verdad es que hay gente que te dice que le ha resultado muy bien y que le tranquiliza mucho su animal, y otros que dicen que no les ha servido de nada, ¿vale? Dependiendo también de cuál sea el nivel de ansiedad que le crea el problema que tiene, le hará más efecto o no. Entonces, por ejemplo, cuando os cambiáis de... Si son animales que le afectan las mudanzas, también está muy bien llevárselas porque hace que esté más tranquilo. Ante un estrés que a lo mejor no va a ser simplemente leve, le ayudas a tranquilizarse. La visión. Ellos tienen más sensibilidad, tienen mayor capacidad de ver cuando no hay luz, ¿vale? Tienen un órgano que nosotros no tenemos y entonces eso refleja y hace que puedan ver cuando no hay tanta luz. Pero por otro lado tienen menor agudeza, entonces ellos a distancia ven todo más borroso. Y luego, aparte, son bicromáticos, nosotros somos tricromáticos, que vemos el amarillo, el cian y el magenta. Ellos solamente ven el cian y el amarillo, ¿vale? El azul y el amarillo. El magenta, el rojo, no lo ven. Entonces eso es importante. Si le haces diferenciar pelota roja y pelota azul, mejor pelota amarilla y pelota azul. De comunicación visual son como ellos prácticamente se entienden. Tenemos la postura ofensiva, que consiste en que el animal se hace grande, orejas hacia adelante, cuerpo estirado, se eriza, cola arriba, que eso es de que está diciendo yo aquí soy el que estoy mandando, ¿vale? Y luego tenemos la postura defensiva, que está la sumisión activa, que ahí veis cómo se hace pequeño, orejas para atrás, cuerpo agachado, cola entre las piernas, y la pasiva, que es ya de haz conmigo lo que quieras. Luego, importante saber qué son las señales de calma. Nuestro animal, antes de gruñirnos, antes de atacar, nos da muchísimas señales que nosotros tenemos que saber reconocer. Son señales que te están diciendo esto no me está gustando, te lo están avisando y lo siguiente ya es gruñir, ¿vale? Tanto lo hacen como entre ellos, entre los perros, y también lo hace con los humanos. Entonces es muy importante saber identificarlas. Son que el animal mire de reojo, que se relaman, ¿vale? Principalmente la trufa, que es la nariz, que te den la espalda y que bostecen, ¿vale? Te pueden bostezar por sueño, pero muchas veces te bostezan de esto no me gusta. Entonces este es el claro ejemplo, animal boca arriba, se relame, orejas para atrás, que te está diciendo de vale. Entonces tú muchas veces cuando regañas a tu animal y se pone en esa posición, él ya lo ha entendido perfectamente. Si continúas regañando, muchas veces es cuando a lo mejor ya te pasan a gruñir. Y con esto ya lo ha entendido. Gran pregunta. ¿Es positivo que mi perro gruñe? Depende, ¿no? Depende. Claro, no es bueno que se encuentre en una situación donde ya llegue a gruñir, pero gruñir está bien. Gruñir es avisarte. Igual que antes te da las señales de calma, te está avisando de no me gusta. Si cuando un animal gruñe siempre le regañamos, muchísimas veces lo que hacen es saltarse ese paso. Y muchos de los perros son impulsivos, que eso es cuando no tienen ningún tipo de aviso y directamente atacan, porque les hemos regañado porque están gruñendo. Entonces asumen que gruñir está mal y ya no avisan. Entonces en ese momento tampoco hay que felicitarle, obviamente, por gruñir, pero sí, digamos que o te quedas tranquilo o le desvías, o sobre todo cuando gruñe otro animal, en ese momento desviar, de que ya le está diciendo que no, pero no regañar por gruñir, porque es un aviso. Y luego, importante, hay gruñido que se hace en el juego. Que gruñe en el juego está bien, o sea, no te está gruñendo a malas, eso es una forma de comunicarse, ¿vale? El gruñido también entra dentro de parte de su juego muchas veces. Por otro lado, enriquecimiento ambiental, esto es muy importante, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta. Lo que hace es que previene el aburrimiento y los trastornos de comportamiento. Muchos de los trastornos de comportamiento que se dan es porque el animal no es capaz de mostrar lo que él mostraría en su vida habitual, ¿vale? Y entonces, como le prohibimos eso, llegan un momento de estrés tan grande que empiezan a tener trastornos obsesivos compulsivos o empiezan a estar muy histéricos. Entonces eso se puede prevenir aunque no tengamos tiempo para sacarle tanto como ellos deseen, de muchísimas otras maneras. Vale, hay 5 tipos de enriquecimiento. El social, donde entra que esté entre diferentes animales, que esté con humanos, y el entrenamiento.
El cognitivo, aquí entra el que el animal empieza a pensar. Esto está muy bien. El hecho de que tengamos un animal de siéntate, túmbate, dame la patita, no buscamos animales de circo, pero sí buscamos que se entretengan, ¿vale? Entonces, el estar enseñándoles es como cuando estudias. Después de estudiar estás cansado, aunque no hayas hecho ejercicio. Entonces ellos, el darle todos los días 15 minutos, bueno, lo ideal es 5 minutos, descanso 5 minutos. Ellos aguantan muy poco tiempo concentrados de clase, ¿vale? Me da igual, de sube, baja, sienta, toca, incluso vamos a intentar de que yo te diga un juguete y me lo cojas, y siempre en positivo. Si tú le estás enseñando cosas nuevas y encima le caen premios, es algo que a él le va a encantar. De hecho, yo con mi animal, por ejemplo, lo que hago es, le doy la mitad del pienso se lo gana y la mitad del pienso gratis, ¿vale? Entonces, la mitad del pienso hacemos siempre entrenamiento, y así no le doy comida de más, y luego la otra mitad se lo regalo, digamos, no por decirlo de algún modo. Luego también el cognitivo, entran los juguetes que son para que ellos empiecen a adivinar, que hay muchos en las tiendas, pero no hace falta que sean comprados todos. Podéis inventaros muchos juguetes vosotros. Simplemente con el rollo de papel higiénico cuando se acaba, ahí metes comida dentro, le pones lo tapas por los dos lados, lo doblas, se lo dejas y él tiene que descubrir que ahí dentro hay comida y cómo sacarla. Luego depende de cada animal, tener cuidado que se coma o no el cartón después, y entonces tenéis que estar más encima o podéis dejárselo más a sus anchas. La mía se lo come siempre. Sí, ¿no? Claro, en eso también, por ejemplo, poner en un papel comida, se lo enroscas y se lo dejas. Y luego le haces una caja, de esto poco a poco, nunca de golpe porque también se pueden frustrar si no lo consiguen sacar. Y las poco a poco metiendo papeles con comida dentro. Y luego divides papel con comida, papel sin comida. Entonces eso está muy bien para que ellos estén ahí mientras tú estás trabajando, estás haciendo lo que esté en casa y ellos están entretenidos. O el busca en casa también está muy bien. Le enseñas a que le escondes comida y le das la orden de busca. Lo importante ahí, por ejemplo, es que vosotros sepáis dónde está escondido y cuándo acabar. Porque muchas veces ellos no saben que acaba y entonces siguen y siguen y siguen y entonces le creas más ansiedad. Sino que cuando acaba, decirle muy bien y le pones en el suelo otro poquito. Y entonces todo eso a ellos les motiva muchísimo. El estructural, que es pues llevarles a sitios nuevos, al campo, a la playa, donde podamos, claro, pero eso, intentar variar, ¿no? Y darle ese regalo siempre, que a nosotros también nos viene muy bien. El sensorial, lo ideal es que tengan todo lo anterior dicho, que tengan diferentes cosas que ver, diferentes cosas que oír, diferentes cosas que oler, ¿vale? Por eso es bueno también cambiar de parque de vez en cuando, cambiar de ambiente. Y el alimentario, lo que hemos dicho antes, es bueno dar la comida el pienso seco, pienso húmedo, pero también es bueno de vez en cuando variarle un poco. El paseo de calidad. Lo ideal es incluir todo tipo de enriquecimiento ambiental, como hemos dicho. Y el paseo se divide en 3 quintos. El primer quinto, que el animal esté tranquilo, que olisquee, que mire, que orine, que marque, que haga lo que quiera. Los otros 2 quintos, intenso. Bien jugamos nosotros con él, bien que juegue con otros perros, y luego al mismo tiempo que el animal ha estado de forma intensa, lo ideal es que esté también después de forma tranquila, porque así sube a casa tranquilo. Si le subimos cuando está en su mayor auge, es cuando el animal va a subir a casa y va a seguir histérico. Entonces el paseo ha servido a veces para ponerle más histérico. Entonces lo ideal es que después de tener un gran tiempo de intensidad, también ese mismo tiempo de tranquilidad. Bienestar animal. Esto simplemente voy a hablar de 2 emociones, ¿vale? He puesto una frase que me gusta mucho, que es que lo importante no es si los animales pueden razonar o hablar, sino lo importante es si pueden sufrir. El bienestar animal se basa en tener salud, el que el animal esté libre de enfermedades, en las emociones, que esté libre de emociones negativas y que tenga emociones positivas, y el comportamiento, intentar que tenga la mayor cantidad de comportamientos que tendría de forma libre su especie. Vamos a hablar de 2, una emoción primaria que es el miedo y una emoción secundaria que es la frustración, que me parece muy importante para que a veces entendáis por qué hacen ciertas cosas. El miedo se produce cuando hay una amenaza muy intensa o es prolongada en el tiempo. Los estímulos que la causa es algo nuevo, que no sabes si es bueno o malo, algo muy intenso o algo que ya tenga condicionado, que siempre que ha estado antes estímulo, luego después ha pasado algo malo. Y va a depender, obvio, de la experiencia previa que haya tenido y de la personalidad, tanto por experiencia como por genética.
El miedo, esto yo cuando me lo contaron me pareció muy impactante, que es que el 40% del miedo es heredabilidad y un 60% solo depende de la especie. O sea, perdón, depende de lo que ha aprendido, ¿vale? Del ambiente. Por ejemplo, la agresividad, un 0,1% se hereda. Y luego todo depende de cómo es la madre, de cómo es el trato y de cómo el ambiente actúa con él. En cambio, el miedo es muy heredable. Que un animal que tiene miedo, lo que hay que hacer es intentar que no lo tenga, pero tenéis que tener en cuenta que es algo que entra dentro de su genética. Entonces, el miedo, como hemos dicho antes, es una emoción. Luego se da una conducta. Y la conducta que puede producir el miedo son 3. Agresividad, huida o freezing, que se quede quieto. ¿Vale? Entonces muchas veces el animal se queda quieto y ya cuando no ve escapatorias, esto no pasa mucho a nosotros en la clínica, es cuando ya te suelta mordisco. ¿Vale? O perros que ante el miedo directamente actúan con agresividad. Muchas veces los perros son agresivos entre ellos por miedo. Sobre todo perro pequeño a perro grande. Muchas veces como antes ataco yo porque tengo miedo de que él me vaya a atacar. Y huida. Pues eso pasa mucho con los petardos, por ejemplo. Tengo miedo, corro. Frustración. Esta es una emoción secundaria. Se produce la frustración cuando la realidad es peor que las expectativas, como con nosotros. Las expectativas va a depender siempre de la experiencia que haya tenido previamente y se manifiesta con agresividad. Aquí hay una tolerancia individual, que esta tolerancia inicia con la edad del destete. Cuando su madre empieza a destetar a los animales, a sus cachorros, es cuando inician a tener tolerancia a la frustración. Porque ellos quieren y la madre le dice que no. Ellos quieren y la madre le dice que no. Entonces ellos están aprendiendo a frustrarse. Por eso muchos perros que han sido destetados precozmente o que típico perro que se encuentran en el contenedor súper cachorro son animales que su madre no le ha enseñado a frustrarse. Y ahí entra un gran trabajo que tenemos que hacer nosotros desde pequeños, desde que son cachorros. A hacer que ellos que se frustren para que puedan tener tolerancia futura. ¿Vale? Eso se ve muchísimo cuando son animales que han sido encontrados muy cachorros o que no sabemos, que tienen esta muy poca tolerancia a la frustración. Y esos son animales que muchas veces actúan ante un mínimo estímulo con agresividad. Sí, igual. La ontogenia es entender cómo va cambiando a lo largo del tiempo la conducta, ¿vale? Y esto nos va a ayudar mucho a prevenir problemas futuros. El temperamento, que es la capacidad de responder ante una situación. Va a depender tanto de la genética como del ambiente o experiencias tempranas, como hemos dicho antes con el miedo. Vale, los diferentes periodos que tenemos son el prenatal, es importante desde que el animal está dentro de la madre, el que la madre no sufra estrés. Si la madre, como con los humanos, si la madre tiene estrés prenatal, son animales que van a tener menor tolerancia a la frustración, porque esto ya es algo fisiológico. Su fisiología del estrés es diferente a un animal que no le ha sucedido esto y que ha estado tranquilo. Aquí hay un estudio, por ejemplo, de cuando las mujeres preñadas, cuando sucedió lo del 11S en Estados Unidos, todos esos niños que nacieron después tenían una menor capacidad de poder enfrentarse al estrés, de todo el estrés que habían sufrido las madres en ese momento. Entonces tienen mucha menos tolerancia y actúan de forma mucho más impulsiva. Luego, un dato curioso es que existen hembras androgenizadas. Esto sucede cuando en un mismo cuerno uterino hay macho, hembra, macho, ¿vale? Una hembra que está rodeada de machos. Pasa parte de la testosterona también a la hembra y es una hembra machota, ¿no? Como decimos. Es la típica hembra que levanta la pata, que es bastante dominante. Esto se da cuando veáis que hay una camada donde solo hay una hembra de todos, va a ser una hembra que va a tener parte de testosterona que le ha llegado. O sea, simplemente para que veáis cómo el llegar a entender un perro depende de tantas cosas desde ni siquiera haber nacido. O sea, que ahí ya se va a forjar toda su personalidad. El periodo neonatal va de los 0 a los 15 días. Aquí tienen desarrollado el sentido del gusto, del olfato y del tacto, pero no tienen ni oído, ni vista, ni miedo. Aquí si le creas un estrés leve, va a haber adultos equilibrados. Con estrés leve nos referimos a, le quito el cachorro un minuto a la madre y se lo devuelvo. Se ha visto que aumenta el lamido de la madre del cachorro cuando se lo retiras y esto ayuda a que luego el animal tenga más capacidad de tener la fisiología del estrés. Pero en cambio, un estrés intenso obviamente va a crear todo lo contrario. No va a tener una buena respuesta ni al estrés ni al aprendizaje en un futuro.
y va a crear miedos, fobias, trastornos obsesivos y agresividad. Por ello la conducta maternal es muy importante, el hecho de que sea una buena madre. Por eso no todas las hembras deberían poder criar. O sea, lo ideal es que la que críe que sea una buena madre y que se sepa y que sean personas que sepan cómo estar con los cachorros y qué hacer, por sobre todo porque luego se van a ser cachorros equilibrados. Luego se da esto normalmente, razas que se ponen de moda, no es que sean razas malas, sino es la cría descompensada que hay de esa raza, es lo que produce que muchas sean de mucho más excitables y no tengan, o sea, que todo esto se haya hecho mal. En cambio luego hay razas que son más, se llevan más, digamos, hay menos venta, yo soy preadopción total, pero bueno, que hay razas que hay menos venta y que entonces esas sí que ves que están mucho más controlados y suelen ser más equilibrados. Luego también depende mucho si se compra de una casa, si viene de un refugio o si es de una tienda. El hecho de estar cuando son cachorros encerrados en la tienda también tiene bastantes consecuencias, sobre todo para la habituación a la orina y a la defecación, porque se acostumbran a hacerlo dentro de la jaula. Periodo de transición, va de los 15 a los 21 días. No han cambiado los órganos de los sentidos, pero aquí ya empiezan a tener control de eliminación. Empiezan a orinar y a defecar, solamente que lo hacen dentro del nido, no se van de él. Y aquí empiezan a explorar el entorno, empiezan a tener la primera conducta de juego, comen comida ya semisólida y tienen ya la conducta de apego, principalmente con la madre y con el resto de sus hermanos. El periodo de socialización es bastante importante, que va de las 3 semanas hasta las 12-16. Este es el más importante de todos, porque aquí es donde ya entra la mano del ser humano, digamos. Hasta este otro momento ha sido más la madre y dependiendo de cómo sea la madre quien le ha educado. En cambio ahora ya en el periodo de socialización es cuando nosotros entramos. Se llama periodo crítico sensible porque son especialmente sensibles a todo el ambiente. Entonces todo lo que sea intenso, negativo o positivo va a condicionar su comportamiento futuro. Esta etapa va a finalizar cuando su miedo se iguala al de la etapa adulta. Digamos que la ventaja que tenemos en esta etapa es que van a ir a todo lo novedoso a investigar, a ver qué es esto. Entonces, dependiendo de qué imagen tenga, buena o mala, es lo que va a llevarse en un futuro. Entonces aquí es cuando tenemos que nosotros hacer de todo. Aquí entra el reconocimiento de especies. Cuando son en esta etapa es cuando le tenemos que juntar con gatos, con llevarles a que vean caballos, a que vean vacas, cuanto más vean mejor. Obviamente no le pongáis ante un gato malo, porque entonces la experiencia va a ser mala y los van a odiar. Aseguraros de que con quien le pongáis va a ser alguien bueno. Aquí entran las pautas de educación básica, el hecho de que empecemos desde cachorro a que tener un control sobre él, de que se siente, que se tumba, que sepa que todo eso es positivo y que vamos a empezar ya a hacer ese juego con ellos desde cachorros, va a ayudar mucho a que después quieran tener todo ese momento de educación y va a ayudar también a que el animal sea más relajado. Habituar estímulos ambientales, ponerles sonidos de petardos. Los cachorros que les pilla el periodo de socialización en Navidad o en situaciones donde hay bastantes petardos, pues intentar cada vez que suena un petardo darle una chucha, hacerle una fiesta, que lo vea de forma positiva. Son animales que después van a tener, que no va a pasar nada cuando lo escuchen. Si llueve, importante, sacarle a la calle. Cuando son cachorros, hay tormenta, da igual, es maravilloso que haya tormenta, vamos a jugar igual en la calle, no pasa nada. Luego perros que tienen miedo cuando hay tormentas, porque son perros que no han estado en contacto con ellas y lo que escuchan son truenos y ellos, como lo reciben con su oído y con todo, solamente le va a crear miedo. Y aprendizaje a los hábitos de eliminación. Aquí es donde tenemos que empezar, desde que son cachorros. Que si al principio lo hagan en un empapador, que lo hagan en la calle, eso ya... Aquí entra también un poco el sacarle o no con vacunas, sin las vacunas puestas. Cuando acaba el periodo de socialización normalmente es cuando pueden salir porque ya tienen las vacunas. Entonces ahí es algo malo, ¿no? Habría que sacarles antes. Entonces ahí entra un poco el riesgo y el valorar. Lo ideal es sacarle a la calle, aunque sean brazos, que vea, o quedar con alguien que sepáis que tiene un perro que es bueno y que se socialice con él, bueno y que esté clínicamente sano. Y, ¿sabes? No aislarle en casa hasta que tenga todas las vacunas, sino ser muy precavidos porque en ese momento pueden coger cualquier enfermedad y hay enfermedades que son específicas de cachorros y ellos obviamente no salen igual que un adulto,
pero sí que hay que intentar que tengan ese contacto. Si continúa orinando en casa, ¿qué sería lo ideal hacer? No castigar, muchas veces castigamos porque orinan y defecan y la consecuencia es que al final se comen la caca, porque dicen, claro, yo me cago en casa y luego hay una regañina, pues si me la como nadie sabe que me he cagado. Pero entonces son consecuencias, el hecho de que le castigues no va a hacer que vaya a hacerlo más rápido en la calle. Hay que tener paciencia y perseverancia. Momentos de mayor probabilidad, que son después de jugar, al levantarse y después de comer, ahí sacarles enseguida. Siempre que lo haga en la calle, una fiesta, vamos, comida, muy bien, qué bien, de todo, que vea que lo ha hecho genial. Y luego también, en caso de que continúe, buscar otras causas, pues como hemos dicho antes, el hecho de que tenga miedo o cualquier otra que pueda estar produciendo de que no continúe orinándose en casa. Espera, antes de esto, también importantísimo es que si vivís 4 en casa, si vivís todos los que viváis, siempre hagáis lo mismo todos. O sea, no, lo peor que se puede hacer con un animal es incontingencia, que cada uno haga lo que quiera. Si no se sube al sofá, no se sube al sofá. No se sube al sofá un día, ay, qué bien, porque justo hoy tengo una siesta, que no. Nunca se sube al sofá. Si al llegar a casa se le saluda, se le saluda. Si no se le saluda, no le saludamos nadie. El hecho de que uno sí que lo haga, otro no lo haga, lo que hace es que le distrae al animal. No entiende que está bien, que está mal, entonces a otros les fuerza. Siempre, 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 sea la norma que sea, todos cumplirla. Eso es fundamental. Luego, en cuanto a saludar o no y despedirte o no, por ejemplo, yo cuando me voy de casa me despido con comida. Le relleno un Kong, el Kong siempre se lo dejo cuando me voy. Entonces mi perra está encantada de que yo me vaya de casa. Porque le encanta comer, le varío los Kongs, le hago diferentes y cada vez que cojo el Kong es como, vale, sabe que yo me voy, le estoy dando una previsibilidad, ¿vale? Actualmente se lleva más el avisar al animal de lo que va a suceder. El hecho de que tú de repente cojas y te vayas de casa, para ellos es un poco de ¿y ahora por qué y dónde está? No entiendo nada, no sé cuándo se va a ir, cuándo no. Entonces lo ideal es que él tenga todo de la forma más previsible posible. De ahora me voy a ir, por lo cual te doy mi señal, que a lo mejor la señal simplemente es me voy, hasta luego, y te vas. Pero siempre intentar dar una señal y que sea siempre la misma. Porque es eso, antes sí que se llevaba más el que el animal no condicionase el irte de casa con algo, pero se ha visto que es mejor que para que tenga momentos seguros, que sepa que tú vas a estar en casa y que no vas a desaparecer de repente, sino que si tú te vas, se lo vas a decir. A la hora de llegar a casa también, importante, es un momento muy emocionante para el animal. O sea, el animal está en casa esperándote, entonces el saludarle o no ya depende un poco de cada uno. Si es un perro de 50 kilos y se te sube encima y tienes un hijo de 5 años, pues a lo mejor lo ideal es intentar calmarle y luego ya saludarle. Pero es normal que ellos vengan corriendo a saludaros. Entonces, ante eso, valorar, pero siempre no lo ignoréis completamente, a no ser que lo veáis necesario por el tipo de perro y por su comportamiento. Sino como, hola. ¿Están muy nerviosos? Lo ideal es que se tranquilice, ahí. Que aprenda, primero, que cuando está tranquilo es cuando le vas a dar lo bueno. Cuando ya se tumba en su camita, cuando llevas, hola Toby, ¿qué tal? Bien. ¿Sabes? Ahí ya es cuando sí saludas. Y que él empiece a asociar. Al principio les cuesta, pero al final acaban asociando. De vale, si estoy tranquilo, me dan lo que quiero, que es que me saluden y que me den mimos. Y bueno, luego hablaros de que existen las clases de cachorros que sirven para socializar al perro, para guiar al propietario, para crear un vínculo y para detección de problemas de comportamiento de forma precoz. ¿Vale? Entonces, estas sí que las ofrecemos aquí, por si estáis interesados vosotros o alguien, que es una vez a la semana, durante un mes. Y bueno, la edad, dependiendo, pone hasta 16 semanas, que es el periodo de socialización, pero en realidad hacemos hasta los 6 meses, dependiendo de si tenemos grupo o no de animales. Y bueno, lo básico, obviamente, si no tiene ni la primera vacuna ni nada, no se puede salir a la calle, pero sí con la primera vacuna se haría en un sitio seguro donde el animal no pudiese coger nada. Y ahí lo que se hace es pues tener en cuenta gente distinta, tanto niños como ancianos. Otra cosa importante, el hecho de que se habitúe a humanos, para ellos los humanos son diferentes especies. Tanto una persona en silla de ruedas, como un niño, como un bebé, como un adulto, como un down.
Hay perros que, por ejemplo, ladran simplemente a los que son discapacitados o a los que son de color. O sea, eso habituarle. Que si se para con un mendigo, con un sin techo, que se pare, que le salude, le deis a él una chucha y que se la dé a vuestro perro. ¿Sabes? Que dejarle que se socialice con todos. De hecho, mi perro no paraba de pararse con todos los sin techos del barrio. Yo me conocía a todos ya. Y era su fan cuando era cachorra. Distintas especies, eso obviamente no se trabaja aquí, no podemos arriesgarnos, eso en casa, siempre cuando son cachorros, juntarle con los diferentes de forma positiva, como hemos hablado. Habituación a estímulos, si hacéis habituación de estímulos en casa, no ponérselo de una forma intensa, no tirarle un petardo al lado. Ponerle con audios bajitos, de forma positiva, ir subiendo. Siempre que el animal empieza a ofrecer alguna señal de estrés, siempre bajar de nivel. Y luego se hace el aprendizaje, ¿vale? Con sesiones cortas. Entonces, bueno, os traigo un vídeo de lo que sería la educación básica. Esto es, digamos, lo que queremos conseguir con la educación básica de nuestros perros, el tener este simple control con el animal. Que luego, si se puede tener mucho más, mejor. Importante, el sienta, el junto. El junto sirve mucho para lo que luego no tiren de la correa. El practicarlo en casa, siempre en casa todo. El tumba y el quieto. Por ejemplo, a ella le encanta. Siempre que desde pequeña hemos estado haciendo todas estas cosas y siempre de forma positiva. O sea, nunca. De hecho, si cuando se bloquean, la distraes con otra chuche más al fondo y vuelves a empezar. O paras la sesión. O sea, nunca hay un no en sesiones, nunca hacen nada mal en las sesiones, ¿vale? Todo lo hacen bien, mejor o peor, y siempre por pasos. No puedes enseñarle a tumbarse directamente. Desde el sienta, poco a poco, vas premiando cada acercamiento a la acción que quieres. El junto es muy importante que lo practiquéis en casa. Y el ven, por ejemplo, escondiéndoos. Os escondéis por casa, le chilláis, ven, premio. Otro desde el otro lado de la casa, os vais moviendo. Y así, y que vaya aprendiendo. Luego en la calle, igual. Que sale un momento, ven, premio. La correa. No vale ponérsela e iros a casa siempre, porque entonces no va a hacer caso a las siguientes veces. Si siempre que le llamáis viene, le ponéis la correa y cortáis su juego y os vais a casa, va a ser negativo. Entonces no va a querer irse a casa después, os vais a decir ven y va a decir que no. Le cogéis, ven, premio, ven, correa, dais una vuelta, le volvéis a soltar. No siempre la correa es mala. O le lleváis a un sitio primero, ponéis correa y le lleváis a otro mejor. ¿Vale? Siempre intentar trabajar todo esto. Y nada, y con esto ya acabamos y cualquier duda que tengáis, pues es el momento. Espero que os haya gustado.